Segundo domingo de Cuaresma. San Lucas en el capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, este es mi Hijo, mi escogido, escuchen. Jesús sube al monte y hace oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Ese nuevo rostro de Jesús refleja lo que pasa dentro de él, de tal manera que vale la pena el camino de la cruz que lleva a la resurrección, porque la pasión es el camino de la resurrección. Los discípulos de Jesús, que dudaban y que estaban llenos de miedo, ahora les son dirigidas unas palabras que son una clara revelación del Padre acerca de quién es Jesús. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Jesús está en medio de Moisés, que representa la ley, y de Elías, que representa a los profetas. Es decir, Él es el Mesías, el escogido, el centro y el modelo a seguir. Ahora, al que hay que escuchar y al que hay que seguir es a Jesús, quien ha venido para darle plenitud a la ley y a los profetas. La transfiguración podemos decir que es como un anticipo de la gloria de la resurrección y da un significado positivo a la misma muerte en la cruz. Jesús muere para entrar en la luz de la resurrección. La Cuaresma cristiana significa esto: es un caminar por camino de una difícil respuesta a todas las exigencias de nuestra fe en Jesús, quien es el escogido del Padre para participar finalmente también nosotros en su resurrección gloriosa. Vale la pena seguir a Jesús, nos dice la transfiguración, porque también nosotros participaremos de esta transfiguración. Mis queridos hermanos, en este período litúrgico, la Cuaresma también lo vemos en su significado más verdadero bajo el signo de la oración. El cristiano que emprende el camino de la Cuaresma debe saber que la transfiguración de su vida es posible solamente a la luz llameante de la oración y en el ejercicio de escuchar a Jesús desde el corazón, pues solo de Dios nos viene la fuerza para caminar hacia la novedad de la Pascua, es decir, para transformar también nuestra vida. Mis queridos hermanos, este pasaje de la transfiguración nos invita a poner la mirada en Jesús y a escuchar. Ahora más que nunca hemos de poner la mirada en Jesús, que nos llama a enfrentar la vida, las crisis, las enfermedades, los problemas y los conflictos con un nuevo rostro. Es escuchando a Jesús que transfiguraremos nuestras enfermedades, nuestros problemas y también nuestros éxitos. Mis queridos hermanos, escuchar a Jesús es el secreto de una vida con rumbo, una vida portadora de felicidad, también para los demás. Y también en cada Eucaristía, al escuchar al Señor y al alimentarnos de su pan de vida, el Señor nos transfigura. Seamos felices transfigurando nuestros corazones, nuestra vida toda en la escucha del Señor Jesús. Pero la pregunta sería entonces, tú y yo, ¿a quién escuchamos? Recordemos, este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Es la voz del Padre que por una parte nos revela que Jesús es el Hijo de Dios en medio de nosotros, para que lo aceptemos y nadie de nosotros dude. Pero por otra parte, nos da el secreto para transfigurar nuestra vida, escuchar a Jesús, su Hijo amado. Todo es diferente, mis queridos hermanos, cuando escuchamos a Jesús y vivimos su palabra, y así lo ordinario de nuestra vida empieza a tener un sentido extraordinario. La enfermedad y los problemas se viven de otra manera.
se viven en paz y en esperanza. Las obligaciones, nuestra misión y los éxitos se viven con responsabilidad alegre. Todo con Jesús es diferente. Todo con Jesús tiene luz. Con el salmista hoy cantamos: el Señor es mi luz y mi salvación. Escuchemos a Jesús y transfiguremos nuestra vida. Recuerda, la oración y la escucha transfiguran nuestra vida. Feliz domingo, feliz transfiguración de nuestras situaciones. Que Dios les bendiga.